Señores, mientras se analizan las posibles soluciones al histórico problema de Haití, producto de las diversas crisis, varios analistas consideran que la participación de organismos internacionales sería la vía idónea. La vía idónea. Entre estos está el politólogo Nelson Espinal, quien conversa al respecto con nuestro compañero Luis Manuel Flores. Adelante, Luis. Muchas gracias, Lamur. Una vez más, ya se ha informado sobre los apresamientos y muertes de posibles involucrados en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Pero, bueno, vamos a analizar ahora con el politólogo Nelson Reyes algunas de las consecuencias que tendría este evento, porque uno entiende que con la situación histórica de Haití, nada podría empeorar ya este tema, pero ¿será así o no? Para Nelson Reyes, a quien agradecemos por este espacio. Nelson, ¿puede empeorar las cosas en Haití con este asesinato o esto no representa nada para un país que ya está en una situación de descalabro absoluto? Bueno, buenas tardes para todos los televidentes. Generalmente Haití se ha encontrado en las últimas 3 o 4 décadas en una crisis permanente que no ha logrado superar. Pero cuando se habla de la muerte de un presidente, bueno, podríamos decir que es la cúspide ya de lo que sería la crisis. Y eso es lo que se está viviendo en Haití en este momento. Una crisis económica, una crisis política y ahora agravada con la muerte del presidente. Y todo eso en medio de una crisis mundial, que eso nosotros sabemos que reduce todas las ayudas internacionales a este país. En el caso de las elecciones se tienen previstas para septiembre. De todas formas, Jovenel Moïse no podía ir como candidato, pero ¿qué representa para ese proceso electoral el asesinato a meses del mandatario de la nación? Bueno, como bien lo informaba ayer José Claude, que es quien está fungiendo como primer ministro en la actualidad en Haití, bueno, ahí también hay vamos a decir, un conflicto, porque el mismo presidente Jovenel Moïse había designado hacía poco a Ariel Christopher como también primer ministro. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que Claude Joseph ha acudido a la Constitución del año 2011 y se ha proclamado como primer ministro. Aunque veíamos una declaración de Ariel que decía en el día de ayer que Claude era funcionario de su gestión, pero que quien realmente dirigía era él. En ese caso, hay que decir que él le decía que había hablado con el secretario de los Estados Unidos para el hemisferio y decía que hablaba precisamente de eso, de las elecciones. Y aunque el presidente fallecido no tenía la oportunidad ya de participar en las elecciones, pero con él dirigiendo las elecciones podría haber mucho más estabilidad. Y esto ahora es un escenario más sobrio, vamos a decir, porque el país entra en un sistema de inestabilidad contundente con la muerte del presidente. Geopolíticamente, ¿qué representa este magnicidio para la región del Caribe y toda Latinoamérica? Bueno, en los últimos años en América Latina se habían dado golpes de Estado, pero hacía mucho que no se asesinaba a un presidente, y sobre todo de esta manera. Habrá que esperar lo que sucede, porque algunos de los informes que hablaban que los asesinos hablaban inglés y español. Entonces eso te manda un mensaje geopolítico, si esa trama fue desde adentro o si fue desde afuera. Entonces hay que esperar la investigación exhaustiva a ver cómo esto implica a la región de Latinoamérica principalmente. Lo que sí se puede decir que en el caso de Haití, y yo en eso simpatizo por las ideas que tenía el presidente fallecido, asesinado, es que Haití necesita reforma política profunda. Yo creo que Haití no puede continuar con un sistema semiparlamentario que mantiene un enfrentamiento permanente a lo que es el poder legislativo. ¿Tú favoreces una Cámara unitaria? Y al presidente de la República. Sí, yo favorezco en naciones tan débiles como Haití, porque eso favorece más la gobernabilidad. ¿Y qué ha sucedido? Que en Haití hay un gobierno dual, el poder legislativo y el presidente. Y en estos casos nosotros lo hemos visto, hasta República Dominicana, antes de la llegada de Trujillo, se mantenía un sistema similar. Y eso
obligaba a una crisis permanente, y es lo que ha sucedido con Haití. Yo creo que los organismos internacionales, si quieren llevar estabilidad económica, política a Haití, deben pensar esto seriamente. Ustedes tienen también, un buen enfoque de análisis, objeto de análisis, los politólogos. El caso también de las pandillas armadas que se debaten el territorio, los territorios. ¿Entiende Nelson Reyes que una intervención militar de los norteamericanos o de quien sea sería la solución más adecuada? Bueno, realmente Haití ha estado intervenido la mayor parte del siglo pasado, después de la segunda mitad. Nosotros recordamos que fue recientemente que salieron las MINUSTAH, que son los organismos de estabilización de Naciones Unidas. Y a partir que salen estos organismos, es que Haití entra en la mayor crisis. Entonces realmente los gobiernos haitianos no tienen el control de la población y de esas bandas armadas. Y se necesita, yo creo, algún acompañamiento de los organismos internacionales. Yo como politólogo nunca entraría en eso, pero en naciones como esta, esa es una alta posibilidad. Finalmente, ¿favorecerías una revitalización de un ejército en Haití? Estábamos en ese proceso, en esta etapa del gobierno de Jovenel, pero no se llegó a concretar nada. ¿Pero favoreces que Haití vuelva a tener su ejército? Bueno, ese es un arma de doble filo. Y bueno, la mayoría de países en el mundo tienen su ejército, a excepción de Costa Rica y unos cuantos que han decidido no utilizar. Pero lo que sí se puede establecer en esta parte es que Haití necesita fortalecer sus organismos de seguridad. Y un ejemplo de eso es que maten a su presidente, es el principal ejemplo. Y en ese acompañamiento, bueno, ya como te decía, tiene que estar las Naciones Unidas, tiene que estar la Organización de Estados Americanos, porque esa estabilidad en la seguridad es lo que va a dar estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad social, que es lo que ha faltado en Haití en los últimos años. Bien. Nelson Reyes, politólogo, estuvo con nosotros. Gracias, Nelson. Es uno de los tantos enfoques que se le puede sacar a este tan conflictivo, controversial y problemático tema de la situación de Haití. Con esto retornamos con ustedes al set de noticias.